Welcome to Francis Collins School. Hola hijos, bienvenidos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Vamos a continuar con nuestras clases sin hacerles recordar que deben tener cuidado siempre y protegerse y lavarse las manos y desinfectarse todo lo más que se pueda, ¿de acuerdo? Para evitar esta situación que estamos viviendo aún. No se expongan, ¿de acuerdo? Está bien que podamos salir, pero no por querer darnos un paseo podamos adquirir algún tipo de enfermedad, en este caso al virus que está en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, ¿no es cierto? Vamos a continuar ahora con el tema, en esta parte, gobiernos militares o la segunda mitad del siglo XX, gobierno militar, que en la clase anterior hemos trabajado la república aristocracia, ¿no es cierto? Pues vamos a continuar ahora con el siguiente tema. Vamos a iniciar. Iniciamos con el Ochineo Manuel de Odría, ¿ya? Manuel Odría pues fue presidió la junta militar del gobierno de 1848, ¿ya? Que es lo que dice el régimen dictatorial y persecutorio, que fue también posteriormente, es lo que hace, está a cargo del ministro general Zenón. En ese momento quien estaba a cargo era Zenón Noriega, ¿ya? Que era considerado presidente provisorio para poder postular a las elecciones presidenciales de 1950, donde se eligió pues presidente de la república, ¿ya? Además era el candidato único, también no había muchos candidatos. Gobernó constitucionalmente al Perú desde el 28 de julio a 1950 hasta el 28 de julio de 1956. Eso quiere decir 6 años, ¿sí o no? Ya ves, ya está. Pero también este personaje, Odría, también ha dado su golpe de estado. ¿Qué significa? Pues por ser un militar se pronunció desde aquí. Te cuento que desde acá Arequipa, ya de Arequipa, dice, contra el régimen constitucional que estaba presidido en ese momento por José Luis Bustamante y Rivero. ¿A usted le suena a José Luis Bustamante Rivero? Claro, nosotros tenemos un distrito aquí en Arequipa. Ese nombre no es cualquier nombre, así que en algún momento ha sido un gobernante de nuestro país, ¿ve? A quien acusó, dice, pues en Odría le acusa en ese momento el presidente Bustamante, dice, por la debilidad frente a los desórdenes que estaban promovidos por el APRA. Es un partido político. Con el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Revolución Restauradora de Arequipa, conocido con ese nombre, anótate, Revolución Restauradora de Arequipa, eso tienes que anotarte, liderada por, pues en este caso de Odría, ya, dispuso un cargo al presidente José Luis Bustamante, exiliando del país. De esa manera pues logra su golpe de estado, ¿ya? Posteriormente también en este caso pues da otros cambios, ¿no es cierto? Otros cambios para persecución de opositores, ¿ya? ¿Qué significa persecución de opositores? Por una parte, que se le da pues una vez instalado el presidente de la junta militar que había dado su golpe de estado, Odría, en ese momento la junta militar gobierno que se había establecido en ese momento mediante a cargo Odría, que en ese momento se da, persigue a sus opositores apristas y comunistas, ¿no es cierto?, que no estaban de acuerdo. Pues esta acción que se había sucedido de obligar al partido aprista, en ese momento líder Víctor Raúl Haya de la Torre, es el fundador, para que te acuerdes, a asilarse en la embajada de Colombia. Asilarse significa que se fue para que no pudieran atacar o atentar contra su vida, lugar donde permaneció por 6 largos años, por mucho tiempo, ¿cierto? Pues renuncia en un determinado tiempo. ¿Qué es lo que más necesita? La renuncia de Odría, que se realiza en 1950, ¿ya?
después de haber logrado esos cambios o los modificados que no estaban de acuerdo, pues Odría, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace pues Odría, ¿no es cierto? Pues acá posteriormente pasa el tiempo, pues renuncia de Odría a la junta militar, que consideraba la máxima autoridad en ese momento, ¿no es cierto? En 1950 ya dejó la presidencia de la junta militar a sus ministros a su ministro y de guerra, pues que estaba pues al mando, ¿no es cierto?, la máxima autoridad, general Zenón Noriega. ¿Ya? Odría quería cumplir totalmente con todas las leyes que en ese momento estaba regido en la Constitución, que es el artículo 137, pues en esa cual establecía la ineligibilidad de ciudadano por cualquier título que ejerciera, dice el presidente del Perú, al tiempo de la elección que pudiera durar, ¿ya? Disculpen, ya se me secó la garganta. ¿Qué principales acontecimientos posteriormente se da? ¿Cierto? Principales acontecimientos acá, por ejemplo, uno de los principales acontecimientos que se realiza, pues decreto del mercado libre posteriormente, antes de haber elegido, pues en 1950, elecciones presidenciales que se ha dado, antes de dar los principales acontecimientos, ¿no es cierto? En estas elecciones presidenciales, pues ha habido algunos modificadores, algunos políticos que no estaban cumpliendo con las leyes dentro de la Constitución, y entonces les manda a la cárcel o les manda a la prisión, en este caso al Ernesto Montagne, candidato a la presidencia por la Liga Nacional Democrática, dice, que fueron pues otros dirigentes allegados más a él, fueron sancionados de esos candidatos, ¿ya? En julio pues se realizan las elecciones presidenciales con candidato único y tomadas toda la seguridad para triunfar era Manuel Odría. Ganó las elecciones, juró a cargo presidente constitucional, ¿ya? Manuel Odría Volcagana en 1950, el 28 de julio. ¿Qué acontecimientos principales él hizo después de que haya ganado en 1950 esas elecciones? Por ejemplo, en este caso decretó el mercado libre de controles de precio y cambio, ¿ya? Pueden modificar un libre comercio. También organizó la hacienda pública, que pues la hacienda pública, nuevo planteamiento público presupuestal, más que todo es el dinero, ¿ya? Cuánto de impuestos se podían pagar. Se construyó grandes universidades escolares, que también eso ayudaba a la mejora de la educación que no había en nuestro país en ese momento, ¿ya? La creación militar, colegios militares, que actualmente conocemos. Se implantó el seguro social obligatorio para toda la población. Se fomentó la creación de nuevas normas escolares, la creación de empresas, entre otras, ¿ya? Manuel Prado Ugarteche. ¿Cómo fue en este gobierno que duró dos gobiernos en este caso de este personaje? Pues, ¿no es cierto?, también conocido de una u otra manera, pues que marcó la historia, las modificaciones y de qué manera pudo gobernar en este país, ¿no es cierto? Por ejemplo, respetuoso las voluntades del pueblo, más conocido de esa manera. ¿Qué es lo que determina el asfalto del tramo peruano de la carretera panamericana, que fue iniciado por el presidente Oscar Ramírez Benavides? Pues eso fue una de las obras principales, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hizo? Manuel Prado Ugarteche nació pues en 1889, ¿no es cierto?, que posteriormente estudió en diferentes colegios, se graduó en ingeniería, era un personaje muy apreciado, ¿no es cierto? En su primer gobierno, sabemos que acá hay dos gobiernos, ¿no es cierto? Por eso hay 4 números: primer gobierno 1939 hasta 1945, y posteriormente fue elegido en 1956 y culminó en 1963. ¿Cuáles son las acciones en el primer gobierno? ¿Qué hizo?
como terminar el asfalto, ¿no es cierto? El asfalto que se había dado en el tramo peruano en la carretera panamericana, ¿ya? También a la Segunda Guerra. En este primer gobierno no solo hizo obras beneficiosas para el pueblo, pero en nuestro gobierno en ese momento todos nuestros países latinoamericanos funcionaba con el movimiento, digamos, económico de Estados Unidos o de todos los países europeos, pues se exportaban nuestros productos primas. Pero en su primer gobierno pues estalla la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y al ver ese tipo de conflictos sociales, políticos, que se da como una guerra, pues a nosotros también afectaba en la economía, ¿ya? De esa manera, pues justo estalla la Segunda Guerra Mundial, perdón, se alineó después a diferentes aliados enfrentando como a Ecuador, un poco de conflicto armado, consiguiendo la victoria, pues diferentes formas con la soberanía o el espacio que se requería en nuestros territorios, ¿ya? Y también con de la selva, ¿ya? En ese momento cuando hubo ese conflicto en la Guerra Mundial, él también hacía su propio conflicto en nuestro territorio, ¿ya? Que eran reclamados la Amazonía, una parte de la Amazonía que lo tenía Ecuador, ¿ya? Luego del conflicto que se da, se hace un tratado, un protocolo que es conocido en 1942, que se llama el Protocolo del Río de Janeiro, que marca el límite entre Ecuador y Perú, exactamente cuál era el límite preciso. Esa parte anótate ya, el protocolo que se firmó en 1942 se llama el Protocolo de Río de Janeiro. En ese fue el límite preciso. Ya permitió también el retorno de la partida aprista que fueron expulsados, ¿no es cierto?, que durante los siguientes gobiernos, generales Sánchez Cerro y Benavides, al terminar su mando, viaja a diferentes países para tener convenios adecuados para el mejor país. ¿Qué más? Su segundo gobierno. Acá, como dice, su segundo gobierno eliminó los subsidios del combustible y a los alimentos. También acá se da, en este caso, por las principales acciones que él hace, fue el primer jefe del Estado extranjero en visitar Japón tras la Segunda Guerra Mundial, según que les mencioné, ¿cierto? Esa guerra, para ver cómo se estaba sucediendo y de qué manera nosotros también como un país, potencia de exportadores, de una u otra manera estábamos mejorando, pero se quería conocer qué se puede ayudar o hacer, ¿ya? También acá pasamos con el siguiente, Fernando Belaúnde Terry. En este gobierno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo él? Pues estableció primero la reforma agraria o la ley 15035, conocido ya, agrario es la agricultura, que ayudaba de una u otra manera a modificar pues los impuestos, la mejor calidad de siembra, qué sé yo. Fue elegido, por ejemplo, presidente constitucional del Perú en las elecciones presidenciales que se realizó en 1963 y pues gobernó al Perú desde el 28 de julio de 1863 hasta el 3 de octubre al 68, ¿no es cierto? Su gobierno pues sufrió cambios modificatorios o económicos, continuaba para poder llevarlos o elevar económicamente al país. También se devaluación del sol de oro, el dinero que se estaba manejando en ese momento ya no podía servir y tenían que modificarlo, también hizo ese tipo de cambio. Ya también terminó mediante su gobierno mediante un golpe de estado que se dio por Juan Velasco Alvarado, que es un militar. Y principales acciones en este caso de este personaje fue pues ya mencionamos las diferentes crisis económicos que tuvo. También se construyó el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en este caso el aeropuerto de Lima, ya ese es el nombre actual. También diversos problemas relacionados con lo ejecutivo y legislativo en lo político que él enfrentó, ¿ya? También se realizó la acta de Talara, se firmó en la International Petroleum de Campani, conocido con ese nombre. Continuamos, ¿qué más?
En este caso, conocemos un poquito cómo fue el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿ya? El conocido más en este personaje fue la reforma agraria que dio importante para la agricultura. ¿Cómo era este personaje? Pues un militar, ¿ya? Un militar, pues da su golpe de estado al gobierno anterior, ¿no es cierto? Al entrar, pues cuando ingresa, de qué manera ingresa, dando su golpe de estado en ese actual presidente, Fernando Belaúnde Terry, ¿no es cierto? Su mando fue de una manera militar, de una manera representante, la primera etapa revolucionaria, conocido de esa manera, de las Fuerzas Armadas. Fue, digamos, derrocado posteriormente en 1975 por Francisco Morales Bermúdez, tras un golpe de estado en Tacna, o más conocido Tacnazo, ¿ya? Y también hubo unos aspectos políticos, como dice, en los aspectos políticos tuvo un objeto esencial para poder al sector obligatorio relacionarse mucho más con el sector popular, que significa que se pudo acercar un poquito más con la población, ¿ya? Podemos mencionar que es un objetivo un poco bueno, ¿ya? Así como acá menciona, Día de la Reforma Agraria, Día del Campesino, también días creados, importante para nuestra celebración, con también desconoció el acta de Talara que el gobierno anterior había firmado, ¿se acuerdan?, con Petroleum, y en ese no aceptó ese trato, ¿ya? También hizo la expropiación petrolera, la apropiación de los bienes de la explotación del oro negro, conocido lo que el acta de Talara. Acontecimientos importantes que él hizo fue la nacionalización del ferrocarriles, ¿ya? Nacionalizó los yacimientos mineros, que significa que pertenecieran al territorio peruano. ¿De acuerdo? ¿Cuáles fueron, digamos, aparte de ello, qué otro tipo de acciones o acontecimientos importantes se produce en su gobierno de Juan Velasco Alvarado? Se produce la confiscación de la prensa escrita, que no estaba de acuerdo de una u otra manera los términos que manejaban en la publicación. Los diarios pasan a formar parte del Estado, si no se apropia, que sea del gobierno y ya no sean privados, ¿ya? Se remueve el material militar obsoleto que poseíamos, que por gusto estaban durante el conflicto que se había usado, pues ya no servía mucho, ¿no es cierto? Algunas cosas que ya han podido eliminarlo, quitarlo de sus, digamos, de sus almacenes, la parte que lo tenían conservando, ¿ya? En ese momento, pues él también se convierte, pues, uno de los países más equipados de defensa nacional de Sudamérica. Pues con este presidente ha podido lograrse de una u otra manera armarse nuevamente y surgir un poquito más de diferentes crisis que habíamos iniciado, que mencionamos, ¿no es cierto? Con este presidente ha habido modificatorias, pues por ejemplo la explotación de oro que se llevaban extranjeros lo ha permitido que se quede pues una gran parte en nuestro país, ¿ya? Se crea también el Sistema Nacional de Defensa, también se relacionó con las relaciones con Cuba, pues también se estableció el quechua como idioma oficial de la República, que actualmente hablan, ¿no? Hablamos en nuestras regiones diferentes por el lado de Cusco, hablan el idioma, o el idioma, la lengua quechua, ¿ya? También en ese momento en su gobierno también sucede el terremoto en 1970, un terremoto que destruyó una gran parte de nuestro país, ¿ya? Ocasiona pues Ancash, en este caso La Libertad, Lima y Huánuco. Este terremoto sacudió fuertemente, fue digamos, también destrucción y muertes que ha sucedido en este gobierno. Y posteriormente se da el paro policial, con las consecuencias, hechos delictivos contra la violencia en la ciudad. De esa manera, y entre otras cosas, con el gobierno de Juan Velasco Alvarado, pues es derrotado posteriormente con un golpe de estado a cargo de Francisco Morales Bermúdez, conocido, como mencionamos en su momento, el Tacnazo, ¿ya? Lo cual se convierte en la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que quiere decir que ha podido conquistar otro militar,
¿no es cierto? Porque el tema de hoy habla sobre específicamente los militares después de la aristocracia, el gobierno aristocracia, ¿no es cierto? Antes de la aristocracia fueron gobernantes militares también, ¿verdad, hijos? Muy bien, chicos, que tengan un buen día. Cuídense, hasta la próxima.